Así que vamos a continuar en esta noche en nuestro recorrido en el capítulo 3 y Dios está con nosotros. Recuerde que el título de estos mensajes son la Universidad de la Sabiduría y cada subtema, clase número 13, le he puesto por tema ahora la bendición de la corrección. La última se llamó la bendición de la generosidad y esta se llama la bendición de la corrección. Y vamos a darle lectura, por favor, todos juntos, Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Cuando ya se encuentra ahí conmigo, me dice amén. Sí, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y dice así la palabra de Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová ama al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bien, entonces nosotros en las últimas semanas vimos 5 uniones con el estilo recomendación bendición. ¿Sí se acuerda? Salomón nos está recomendando algo y nos está diciendo que si hacemos eso, hay una bendición. La número 1 fue: si no olvidas los mandamientos del Señor, tendrás una vida llena de paz. La número 2 fue que si no se apartan de ti la misericordia y la verdad, hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. La número 3 fue que si lo reconoces en todos tus caminos, Dios va a enderezar tus veredas. La número 4 fue que si tú te apartas del mal, tu ser estará completamente sano. Y la número 5 es que si honras a Dios con tus bienes, tus graneros serán llenos en abundancia. Pero ahora por un par de semanas vamos a dejar de lado este estilo de recomendación bendición y vamos a estudiar el siguiente proverbio con el estilo clásico, con el que normalmente escribe los restos de los proverbios. Pero vamos a terminar retomando la recomendación bendición cuando lleguemos a los versículos 21 y 22. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Salomón? Nos está hablando de 2 conceptos: castigo y corrección. Y el castigo y la corrección son 2 conceptos que le van a pelear el primer lugar en desagrado y en rechazo dentro de los temas de predicación en las iglesias al de aportaciones económicas. Si hay algo que dice, el de aportaciones económicas tiene el primer lugar seguro, no lo sé. Cuando se habla de castigo y de corrección, bien se le puede pelear a esto. Pero tanto uno como otro son palabras de Dios. Tanto hablar de corrección y castigar el mal comportamiento como de aportar para la obra son palabra de Dios. Cristo mismo predicaba de temas que no eran del agrado popular. Él no preguntaba, no hacía estudios de mercado y no decía, ¿de qué te gustaría que se hablara? ¿De qué te gustaría escuchar? Sino que él se atrevía a hablar y no lo hacía porque su intención era quedar en la memoria como el líder más antagónico de la historia, sino porque era necesario que la gente oyera, que la gente entendiera y la gente creyera todo lo que el Señor Jesucristo tenía para decirles. Si tú recuerdas Juan capítulo 6, Él les habla del pan de vida, que Él es el pan de vida, que si alguien no come su carne y no bebe su sangre, no tiene parte en el reino de Dios. Inmediatamente después de eso dice que muchos volvieron atrás. Y es en esa misma predicación cuando le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quieren también volver atrás y retirarse e irse? Porque el Señor predicaba y compartía temas complicados. Yo me imagino cuando el Señor sabía que iba a predicar un tema que no era del todo sencillo para que la gente lo recibiera, el Señor oraba de una manera distinta porque se necesita un grado de fe. El hecho de saber, híjole, a lo mejor y la gente no lo recibe esa palabra. Entonces el Señor se preparaba. El tema de la corrección es otro de esos temas que se menciona reiteradas veces en el libro de los Proverbios. No nada más lo vamos a ver aquí. Cuando lleguemos a capítulo 19, versículo 18, hablará de corrección. Cuando lleguemos al 23, versículo 13 y 14, hablará de corrección. Cuando lleguemos al 29, versículo 15, hablará de corrección. Y entonces esta enseñanza que nos está dando el rey Salomón está orientada desde 2 puntos distintos, pero que en realidad van de la mano uno con el otro. La primera orientación que le da es desde un ámbito espiritual, como claramente viene escrito. Mire, versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Está hablando desde un ámbito espiritual. No menosprecies cuando el Dios Todopoderoso te castigue. Y el segundo punto donde lo orienta es desde lo familiar. Usa la misma figura
paternal de Dios, pero ahora en un plano natural. Mira cómo termina el versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo que quiere. Entonces, estas son las dos orientaciones que Salomón nos va a hablar. Así que yo quiero que te respondas internamente las siguientes 3 preguntas que yo te voy a hacer. No asientes con la cabeza o no niegues, sino internamente respóndete. ¿Te han disciplinado alguna vez? ¿Qué piensas tú del castigo? ¿Cambió algo en ti a raíz de que fuiste corregido? Esto hay que meditarlo. Porque es claro, mi hermano, que a todos, por más que lo lleguemos a negar, es claro que a todos nos gusta corregir a la gente. Cuando están en un error, cuando sabemos que se han equivocado, nos gusta corregirlos porque nos hace a nosotros sentirnos inteligentes y que tenemos cierto grado de autoridad cuando corregimos a alguien. Pero usted y yo, aunque no nos guste, debemos hallar deleite cuando nos toca ser disciplinados. Cuando alguien nos va a corregir, cuando alguien nos va a castigar, tenemos que hallar deleite. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Hay que entender que la correcta corrección es una manifestación del amor. Que cuando una persona te está corrigiendo correctamente, en realidad te está diciendo que te ama. A lo mejor no con palabras, esas palabras que te gustaría escuchar, ni con la tranquilidad y la calma que te gustaría recibir. Pero si te está corrigiendo correctamente, te está gritando que te ama. Vamos a leer nuevamente versículos 11 y 12. Yo voy a leer el 11, usted por favor me ayuda con el 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. En el reino, todo hijo de Dios, y en el hogar, todo hijo de familia, tenemos que estar conscientes que la corrección es bíblica. Todo hijo de Dios en el reino y todo hijo de familia en el hogar, tenemos que estar conscientes de que la corrección es bíblica. De que quien la estableció, quien la fundó, y quien la diseñó fue el Señor mucho antes que la pedagogía. Si nosotros podemos hablar con algún pedagogo, ¿cómo se dice? Pedagogo, exacto. Él nos podría decir que una temprana corrección resulta ser sana y positiva para todas las personas. Antes de que la ciencia avalara esto, el Señor estableció que la corrección es importante y que la corrección es necesaria. Así que nosotros venimos a adorar al Dios de toda gracia y de toda misericordia, al Dios de todo amor, al Dios de todas las bendiciones. Pero ese Dios que adoramos, el Dios en quien creemos, el Dios al que alabamos y servimos, yo le traigo y le recuerdo que aprueba, aplica y fomenta la disciplina. Ese Dios magnífico que ha creado todo lo que existe, que nos asombra cada que abrimos su palabra, que la escudriñamos, que recibimos algo de Él, también tenemos que saber que Él da el ok cuando alguien tiene que ser corregido. Que Él mismo aplica corrección y que Él mismo fomenta y motiva a que se aplique disciplina. Y a veces, mis queridos hermanos, tiene que ser de forma severa. A veces. Desde el principio fue así. ¿Cómo se llama lo que Dios aplicó a Adán y a Eva cuando le dijeron: ustedes se me van del jardín y tú, chiquito, te me pones a trabajar y tú vas a saber lo que es parir con dolor? ¿Cómo se llama eso? Castigo. Recuerda que Dios no los maldijo, los castigó. Dijo: ya no vas a poder disfrutar de todo lo que aquí tenías. Ya no podrás extender tu mano y tomar el fruto que tú querías. Ya no vas a hacer todas tus actividades
y vas a estar como si nada. No, ahora vas a hacer tus actividades y vas a estar cansado y te va a doler todo. Eso se llama castigo. Digo lo siguiente en un aspecto general. Uno de los mayores problemas en este siglo es que la gente rechaza cualquier indicio de corrección. Este es uno de los mayores problemas para este siglo, para esta generación, de que rechazamos cualquier indicio de corrección. Somos alérgicos a que el padre, la madre, el líder y Dios nos hagan ver que ciertas conductas y que ciertas actitudes son incorrectas. No nos gusta. No nos gusta que el papá, la mamá nos diga, oye, esto. No nos gusta que el líder nos diga, oye, esto. No nos gusta incluso que Dios nos señale que algo no va bien. Y aún más, no nos gusta que nos lo digan. Aún más nos rehusamos a que ocupen ciertas maneras con el fin de modificar para nuestro bien nuestra forma de pensar. Si no nos gusta que nos lo digan, mucho menos que nos castiguen. Mucho menos que hagan algo. Porque yo estoy seguro, yo también soy papá, yo estoy seguro que los padres, yo también soy líder, yo estoy seguro que los líderes pensamos muchas veces de qué manera podemos corregir a la persona que sabemos no está actuando ni pensando de la manera correcta. Y no es sencillo aplicar la corrección y la disciplina, ni para un hijo, ni para alguien que está en tu grupo, no sé. No es sencillo. Pero esta generación dice, yo no acepto que me corrija. No me importa cómo te llames. No me importa quién seas o quién te sientas ser. A mí no. Por eso Salomón está diciendo, no lo menosprecies. ¿Sabes lo que es menospreciar? No es algo sencillo, se lee muy rápido y muy fácil, pero menospreciar implica un grado alto de desprecio, de rechazo, de burla. Entonces, queremos entender por qué esta generación se mueve de esta manera. Porque no le gusta ser corregida. Porque no le gusta que le señalen. Y mira que a veces se le busca de una manera y de otra. No es la misma. Y no es con severidad a la primera. Le buscas por aquí, le buscas por allá, pero no hay manera. Porque simplemente el hijo, el joven, el adolescente o cualquier persona dice, a mí no me vengas con estas cosas. Y este problema tiene una raíz. De que la gente no aceptemos la corrección, tiene una raíz. Y es que el mundo está influenciado y dominado por Satanás. Y él se ha encargado de hacer ver como humillante la corrección. Satanás se ha encargado de hacernos creer y de hacernos pensar de que si somos corregidos, estamos siendo humillados. De que nuestra personalidad ha sido pisoteada. Satanás se ha encargado de sembrarle al ser humano un pensamiento que dice así: nadie debe decirte qué hacer. Tú sé cómo quieres ser. Si así eres, no tienes por qué cambiar. Y hay mucha gente que repite esto: así nací, así me voy a morir. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser corregidos, porque a veces estamos sometidos bajo la influencia del mundo, que es, no te dejes. Tú también contéstale. Cuando la persona que está del otro lado no se da cuenta que en realidad la persona que lo intenta corregir lo ama y lo quiere. Y Satanás dice, no, fíjate. Ahora tú contéstale esto, dile esto. Tú observa con detenimiento y verás que hoy en la sociedad escasea la corrección. Escasea. Hay muy poca. Y esto de que en una sociedad corrompida haya poca, nula, escasa corrección, forma parte
de la guerra espiritual que está desatada en los aires. Porque tú, mientras en el hogar buscas establecer límites, disciplina, llega el joven, llega el adolescente, pensando que ya tiene edad y no lo puedes mandar. Pensando que porque ya cumplió más de 18, ya se gobierna solo y ya se manda solo. Pensando que a lo mejor porque ya aporta un poco a la casa, pues ya tiene derecho a salirse un poco del corral. Hay una guerra espiritual desatada en la mente. En la iglesia sucede lo mismo. Nos cuesta trabajo someternos. Nos cuesta trabajo rendirnos. El mundo tiene su filosofía, pero esta filosofía es completamente distinta a la doctrina de Dios. Porque la doctrina de Dios nos está hablando de disciplina. La doctrina de Dios nos está hablando que tiene que haber castigo. Nos está hablando que tiene que haber una corrección. Así que empecemos por lo más básico. ¿Qué es corregir? Si el rey nos habla de corrección, si hoy estamos utilizando como concepto principal corrección, ¿qué es corregir? Por definición, mi hermano, podemos darnos una idea ya de lo que es enderezar a un buen estado. Corregir, corrección es enderezar a un buen estado. Quiere decir que algo se rompió, que algo se enchuecó, que algo le pasó algo que lastimó su buen estado. Algo iba bien, algo pasó y ese estado primer pasa a ser modificado por un mal estado. ¿Y qué se necesita hacer? Corregirlo. Corregirlo. Mira que si tú vas en un auto, quieres llegar a un destino y la aplicación te dice da vuelta a la derecha y tú das vuelta a la izquierda, en algún momento vas a tener que corregir si quieres llegar a tu destino, si no, no vas a llegar nunca. Y entonces para enderezar a un buen estado algo que estaba en un mal estado, se van a emplear las siguientes acciones. Fíjate lo que se necesita para enderezar y llegar a un buen estado. Se necesita repetir, se necesita insistir, se necesita volver a enseñar, se necesita advertir y mi favorita, se necesita azotar. Repetir, insistir, volver a enseñar, advertir y azotar son necesarios para corregir. Entonces, la corrección no es la primera enseñanza. La corrección no es la primera enseñanza, sino que la corrección viene después de la primera enseñanza. Tú estableces algo, enseñas algo por primera vez, lo dejas claro. Y si algo después de esa primera no funciona, hay algo que está ahí, vienes y corriges. Pero ya no es la primera, ya es la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, las veces que tú aguantes. A veces decimos, van 2, pero van 3, no sé, cada uno tendrá la manera de decir, bueno, yo ya se lo voy a repetir, bueno, voy a insistir en esto, bueno, lo voy a volver a enseñar, bueno, se lo voy a advertir, bueno, ya llegó la hora de azotar. Cada uno, ¿sí? Cuando por primera vez estás transmitiendo los principios de Dios, por ejemplo, por primera vez estás transmitiendo los principios de Dios. Esto aplica especialmente para un niño, por ejemplo. Por primera vez le estás diciendo, la palabra de Dios nos enseña, no mentirás. Así que por favor, di la verdad. No va a pasar nada. Es mejor que seas honesto y que digas, no lo hice por esto, se me olvidó, se me pasó, a que inventes algo. ¿Ok, hijo? ¿Ok, hija? Sí, papi. Esa es la primera vez, pero resulta que te mintió. Ya no le puedes enseñar como si no supiera. Tiene que haber un grado de corrección. Cada uno aplica cierto grado. Otro, estás estableciendo las normas en casa. El jovencito empieza a salir, ¿verdad? Pedir permiso para salir. ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir allá? ¿Puedo? Ok, en esta casa a las 11 de la noche se cierra la puerta. Puedes ir. Confío en ti, de que vas a ir a con quien me dijiste y a lo que me dijiste, ok. Y si el joven llega a esa hora, a la siguiente, ¿le das permiso? Sí, ¿verdad? Porque cumplió.
Pero imagínate que no llega a las 11, imagínate que son las 11:30, las 12, la 1 y llega hasta la 1:30. Tiene que haber una corrección. Porque si no hay una corrección, es ahí cuando dicen, pues lo vuelvo a hacer. No pasa nada. Entonces, la primera enseñanza no es corrección. No se le puede llamar corrección, sino hasta cuando es necesaria una reiteración de lo mencionado en la primera oportunidad. Allí ya podemos decir, comienza una corrección. ¿Y qué es lo que se corrige? Ya sé que corregir es enderezar algo que no está en buen estado. ¿Qué es lo que se tiene que corregir? Dos cosas, pensamientos y prácticas. En eso se basa todo, los errores humanos. ¿Qué hay que corregir? Pensamientos y prácticas. Dios lo hace con sus hijos. Dios nos corrige nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos que no están en un buen estado. Tenemos. Tiempo presente. Si yo digo, yo tuve, estoy diciendo que como si ahora no tuviera nada que Dios me corrigiera, y eso sería mentirle. Dios corrige primero nuestros pensamientos y también corrige nuestras prácticas. Porque lo que nosotros pensamos, eso hacemos. Entonces lo primero que tiene que corregir es, no, esto no es. ¿Y cuál es una manera en que Dios corrige nuestros pensamientos? A través de la palabra. En la palabra viene la corrección de nuestros pensamientos. Si tú no abres la palabra de Dios, tus pensamientos siempre van a ser de suicidio, de depresión, de muerte, de soledad. Siempre. Entonces Dios tiene que corregir nuestros pensamientos con sus hijos. Pasemos a un segundo escalafón. El líder tiene que corregir ciertos pensamientos que tienen los demás. Porque nos hacemos ideas y pensamos que las cosas son así. Y entonces, ¿qué es lo que hace el líder? Tiene que, con la palabra, corregir esos pensamientos. Y un grado más alto, corregir prácticas. Se tiene que hacer. El buen líder hace eso. Dios, como buen padre, no te deja con tus malos pensamientos. No te deja con tus malas prácticas. El buen líder corrige malos pensamientos y corrige prácticas erróneas. Hasta estos dos puntos que tienen que ver con el reino de Dios, digo lo siguiente: la iglesia no es un lugar en el que podamos hacer lo que se nos dé la gana. Aquí la congregación no es un lugar que usted y yo diga, voy a ir a implantar mi idea y mi estilo de hacer las cosas. No. Porque llegamos a preconcebir ideas que son erróneas y que queremos aplicarlo aquí, como si fuera mi casa, mi vida, un club social o algo que esté bajo mi cargo. No. En la iglesia hay normas establecidas por Dios. Las fundamentales son establecidas por Dios, ni siquiera por el pastor. Y a veces ni siquiera a esa queremos obedecer. A veces ni a esa nos queremos someter. A veces a esa le queremos imprimir nuestro estilo. Por ejemplo, ¿qué es algo que se corrige en las iglesias sin ningún tipo de miramiento? La doctrina. Si alguien aquí quiere venir a establecer sus costumbres, sus tradiciones familiares y están desapegadas de la palabra, toma su filosofía y se puede ir a otro lado. Porque aquí no se adoptan ese tipo de cosas. La palabra es tajante con esto. La palabra es directa con esto. Aquí no podemos decir, ¿y si hacemos una tanda, por ejemplo? En las ofrendas. No se puede. Bíblicamente no es correcto. Pero hay alguien que se aferra, ¿verdad? Y que dice, y que hace, y que no. Y no solamente busca eso, sino que busca también contagiar a alguien más. Y que ya sea no uno, sino dos. Y luego ya no es uno ni dos, ya son 3 familias. Y así, hasta que se termina dividiendo el asunto. ¿Cómo cree usted que empezó la rebelión de Coré? Mire cómo es tan tajante el apóstol Pablo de cuando dice, si hay alguien dentro de la congregación que se quiere pasar de listo con la doctrina, mira lo que tienes que hacer. Por favor, primera carta de Tito, capítulo 1, verso 13.
Tito. Ay, perdón, leí mal. Sí, Tito 1:13. Tito 1:13. No sé por qué dije primera. Perdón. Mira, dice, este testimonio, hablando de falsas doctrinas, sigo diciendo primera de Tito, repréndame. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice allí, por favor? Suavemente. Para que sean como sanos en la fe. Está tratando un tema de doctrina. Y dice, si hay alguien que se quiere desviar y que está contagiando, si está ahí haciendo olas en la congregación, repréndelos duramente. Alguien podría decir, no, bájalo al cuartito. No, es que no se vale exhibir de esa manera. Entonces, ¿qué entiende usted por reprender duramente? Porque el apóstol Pablo reprendió a varios con nombre y apellido. Y dice, lo he entregado a Satanás. Y dice que Dios le pague conforme a sus obras. Y un montón de veces. Entonces, si hay alguien que quiere venir a corromper, que no acepta la corrección, esa es la solución. Cuando dice, mira hermano, dice la Escritura, dice el Señor, hay dos que tienen enemistad. Dales chance a que hablen entre ellos. No se puede, ok. Que alguien llame a alguien neutral. No, que no se pudo. Bueno, llama a los pastores. No, que no se pudo. Tenlo por gentil. ¿Ya lo corregiste? ¿Una vez? No. ¿Dos? No. Ya le estás diciendo, la palabra dice esto. No se puede. Dice, enfrente dilo, ya no pertenece a la congregación. El apóstol Juan decía, estaban con nosotros y al final no eran de nosotros. Eso es reprender duramente. Eso es corregir. No le tengamos miedo, porque a veces sí nos da un poquito de... Ahora, ya sabemos qué es corregir, enderezar algo que no está en buen estado. Ya sabemos qué es lo que tenemos que corregir, pensamientos y prácticas. Ahora, ¿cuál es el propósito de corregir? ¿Cuál es el propósito de la corrección? La edificación. Lastimar, no. Herir, no. Humillar, no. Hacer que me tengan miedo, no. El propósito de toda corrección debe ser la edificación. La intención desde el momento en que uno está pensando en aplicar disciplina es que la persona mejore. Debes de pensar en eso. Piensa como padre. ¿Tú quieres que tu hijo cuando lo disciplinas te deje de querer? No. ¿Tú quieres que cuando tú aplicas disciplina para tu hijo entienda y mejore lo que estaba mal? Entonces, cuando uno va a aplicar disciplina, siempre, por favor, en tu mente y en tu cabeza, ten que tu intención es que esa persona, como discípulo de Cristo, se perfeccione. Y como persona de tu familia, si es algo tuyo, que esa persona también mejore. El fin de la corrección es acercar a la persona a su propósito, no alejarlo. No alejarlo, es decir, esto que estás haciendo no te va a llevar por buen camino. Te recuerdo que la palabra dice esto. Ya lo hemos visto 1, 2, 3, 4 veces. Y de esa manera uno intenta apoyar, uno intenta ayudar, uno intenta abrazar a la persona, no alejarla. Cuando empezamos a estudiar este libro de los Proverbios, nosotros tenemos una intención, formarnos como sabios. No estamos estudiándolo nada más para tener un libro más de la Biblia en nuestro récord personal, sino que nuestra intención es que Dios forme en nosotros personas sabias. Y para que Dios forme en nosotros personas sabias, es necesaria la corrección.
necesaria. Mucha corrección, mucha. Ninguno de los que estamos aquí no hemos sido corregidos. Nunca. Se necesita mucha corrección amorosa. Aunque es cierto también esto, algunos necesitan mayor corrección que otros. Eso también es cierto. Pero todos la necesitamos. No habrá alguien en el cielo decir que Dios nos diga, este es un hombre, una mujer sabia, y que no haya pasado por corrección. Oye, ¿cómo le hiciste para ser sabio sin ser corregido? No sé. No, poder decir, no sabes las veces que me corrigieron. Y a veces de qué manera. No sabes cómo me costó, pero era necesario. Por eso es que nadie debe de rechazar la corrección. Nadie debe decir, no, yo no. A otro perro con ese hueso. Vele a decir eso a quien no sepa. O háblale, bueno, pero si se lo dices primero al de allá. No sé, nadie debe de rechazar la corrección porque te es beneficiosa. La corrección te es beneficiosa, aunque sea dura. Aunque sea dura. Nuevamente, ahora por favor usted lea el versículo 11 y yo leo el versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Todos hemos citado alguna vez las palabras del apóstol Juan, las que escribe en su primera carta, capítulo 4, verso 18, Dios es amor. Todos lo hemos citado. Es algo que dice tanto allí en el título de la sección, como lo repite cabalmente en el capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Pero debemos fijarnos minuciosamente que no estemos malentendiendo y tergiversando el Dios es amor. Porque que Dios sea amor, no que Dios tenga amor, Dios es el mismo amor. Que Dios sea amor no implica que Dios no sea ira. Usted ama a personas y no por eso se le quita la ira. Eso no significa que Dios no emita juicio. Dios ama, pero emite juicio. Que Dios ame y sea amor no significa que Dios no maldice. ¿Son palabras grandes y fuertes, sí o no? Dios maldice. Que Dios es amor no implica que Dios no castigue. Porque a veces inmediatamente nuestro pensamiento nos lleva a pensar que el castigador es un hombre malo. Es un ser duro. Debe ser un viejo gruñón, cascarrabias y amargado. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Me castigó. Y ya por eso, ¿por qué no piensas que ese que te castigó te ama? Hay que modificar nuestro pensamiento. Y que nuestra primera expresión no sea, ya me trae. Nada más estaba buscando un pretexto, sino decir, pues me ama. Ve algo en mí que no está bien y que necesita cambiar. Eso es amor. En el gobierno y la autoridad de Dios, la corrección es un fundamento básico. ¿Quieres tú someterte al gobierno de Dios? ¿Quieres vivir bajo la autoridad de Dios? Si dices amén, vas a tener que aceptar implícitamente que te va a corregir y que te va a castigar. Si te casas con alguien, tienes que aceptar que implícitamente está que a lo mejor de 7 días no se baña 2. O que, no sé, no le guste preparar ciertas comidas porque no son sus favoritas. Eso lo sabes antes de casarte. O tendrías que saberlo antes de casarte. Ahora ya no puedes hacer nada. Si tú quieres someterte, yo quiero que Dios sea mi rey. Yo quiero que Dios sea mi juez justo. Yo quiero que Dios me defienda.
ok, acepta también cuando Él te corrija. ¿Cuántos se han desviado del camino de Dios aquí? Si te desvías de su camino, no mereces una felicitación. Si ibas camino a muerte, camino al infierno, porque tú así lo decidiste, no mereces que Dios te felicite. No esperes una palmadita en la espalda acompañado de un reconocimiento. Mereces una corrección. ¿Sabes cuándo vas a recibir la corona de la vida, la piedrita con tu nombre? Cuando acabes la carrera de la vida y que el Señor te diga, buen siervo y fiel. Allí sí. Pero si tú dices, la regué, me equivoqué, no lo hice bien, no esperes un PlayStation. No esperes algo que vas a decir, pues no es tan malo equivocarse. Espera una corrección. ¿Sabes por qué Salomón dice, no te fatigues, no te canses de la corrección de Dios? Porque eso significa que Dios te castigará muchas veces. ¡Muchas! A lo mejor te fatiga comerte cuando ibas a la primaria todos los días sándwich. ¿A quién le ponían todos los días sándwich? Llegaba un momento en el que decías, otra vez sándwich. Y ya querías cambiarlo por cualquier otra cosa. Aunque sea por un boing de uva, te fatigabas del sándwich. ¿Quién se fatiga de levantarse todos los días para ir a trabajar? Pues en algún momento, ¿no? El rey Salomón dice, cuando Dios te castigue hoy, mañana, la otra semana, el próximo mes, el próximo año, cuando seas papá, cuando ya estés viejito, no te fatigues. No te canses, porque lo hará las veces que sean necesarias. Lo hará las veces que seamos merecedores. Dios no te va a castigar cuando no lo merezcas, sino cuando lo merezcas. Y Dios sabe cuando merecemos un castigo. Dios sabe cuando necesitamos disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué me va a reiteradamente castigar? Porque Él está altamente interesado en mi carácter. Por eso me corrige. Te preguntaba en la introducción, ¿cambió algo en ti o qué pensabas a raíz de que recibiste corrección? Dios está interesado en que algo en tu carácter se modifique. No quiere entretenerse contigo diciendo, pues a ver ahora cómo va a reaccionar cuando lo pongo en modo esto o en modo aquello. Sino Él quiere ver que algo dentro de ti cambió y dijo, funcionó. La corrección funcionó. El error y el desvío del corazón es parte del proceso de santificación. Recuerda que la santificación es un proceso, no es algo en lo cual tú te duermes, oras, despiertas y ya eres santo. La santificación es todos los días e implica que vas a seguir cometiendo errores, porque nadie es perfecto. Si no, no habría necesidad de corrección, ¿estás de acuerdo? Si alguien no se equivoca, pues no hay por qué corregirle. Pero como estamos en ese proceso, necesitamos la corrección. Y Dios sabe que nos vamos a equivocar. Él espera que nos equivoquemos. Está presupuestado. Y cuando suceda, Él tiene preparada la corrección ideal para cada uno. Amén. Amén. Corrección ideal para cada uno. Oras por el trabajo ideal, oras por la persona ideal, oras por esto ideal, ora por la corrección ideal. Lo que te va a hacer cambiar de actitud. Y Dios ocupa, mis hermanos, todos lo sabemos aquí, Dios ocupa los momentos difíciles, Dios ocupa las pruebas como un método de afirmar nuestra fe. ¿Está usted de acuerdo? Vamos a pasar momentos difíciles, ¿para qué? Para que sea pulida nuestra fe. De la misma manera, vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar pruebas, pero como forma de disciplina. Una prueba puede ser también la forma en que Dios nos disciplina. ¿Y cuáles son estos métodos? Hemos vivido muchas veces. ¿Enfermedad? ¿Alguien se ha enfermado aquí? Sí. Sin que lo esperes y sin que tú digas, es que yo me cuidé.
Esas veces de que tú te cuidas, de que tú eres responsable con tu cuerpo y te enfermas, prueba de Dios. Pero si dices, pues me salí sin suéter, me agarró la lluvia con mi frío, no, y te enfermas de la garganta al día siguiente, no puedes decir, Dios me está probando. Bueno, enfermedad es una manera en la que Dios nos disciplina también. Desempleo. ¿Alguien no ha tenido aquí dinero y que se ha sentido ahogado? Dios te puede estar disciplinando. Soledad. ¿Alguien se ha quedado solo? Para que Dios pruebe y diga, ¿de quién dependes verdaderamente? ¿De tal o cual o de mí? Deuteronomio capítulo 8. Primera de Deuteronomio capítulo 8. 1 hasta el 5. Dice Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tus pies se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Reconócelo. ¿Qué le está diciendo? Por 40 años. 40 años te mantuve en el desierto porque yo sabía que en tu corazón ibas a fallar. Porque yo sabía que ibas a dudar. ¿Y fue así o no fue así? ¿Dudaron? No tenía ni 2 meses que habían cruzado y ya se querían regresar. Y todavía les faltaba 39 años y 10 meses. Porque tú tienes que reconocer que cuando no has tenido dinero por prueba, no porque te gastaste todo en la quincena apostando, por prueba, es porque quizá Jehová te está castigando. Muchas veces hemos hecho muy malas compras. Muchas veces hemos adquirido cosas que no era el tiempo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Este necesita una corrección. Vuélvelo a hacer. A ver cómo vas a pagar. Y ahí estás, mira, afligiendo. ¿Y qué dices? Ya no lo vuelvo a hacer. Y si eres consciente y reconoces que Jehová te castigó, no lo vuelves a hacer. Pero si tú dices, salí la primera, pues vamos a hacerlo la segunda. Y el método que ya va a ocupar el Señor va a ser todavía mucho más fuerte. Yo quiero que recuerdes, ¿a qué hora son? Porque aquí mi reloj marca 8:08 apenas. Avíseme. No, de verdad, se quedó 8:08. Y yo bien confiado, gracias Señor. Los está castigando por no leer la Biblia toda la semana. Bien, recuerde usted cómo David justamente fue castigado 2 veces. Por Jehová. Justamente, David, por Jehová, en sus errores más fuertes que él tuvo. ¡Errores! Se le ocurrió meterse con una mujer casada y mandar matar al marido, y Jehová castigó a David matándole a su hijo. Suena fuerte. Nosotros diríamos, nos meteríamos en oración y en ayuno. Él lo hizo. Y no pudo remover el castigo. Porque era castigo. El castigo por su adulterio no iba a ser que un enemigo lo hiriera.
El castigo por su adulterio no iba a ser que iba a pasar crisis financiera. El castigo por su adulterio fue perder a su hijo. Porque está conectado su pecado con su castigo. Porque los castigos de Dios son justos. Después ya estaba viejo, estaba a punto de morir. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Pensaba que era del INEGI el compa. Y se le ocurrió censar al pueblo. Tienes 3 opciones. Todavía le dijo el Señor, escoge tu castigo. Y él ni tardo ni perezoso dijo, pobres israelitas, ojalá y no les toque a ustedes. Pero cuando vio que el ángel de Jehová había matado a 70,000, ya fue cuando le dolió. ¡Para! ¿Quién lo hizo? Fui yo. ¿Qué tienen de culpa estas pobres ovejas? Y Dios le castigó. Dios le castigó. Pero ¿sabes cuál es el secreto de David? Fue castigado duramente. Él entendió que necesitaba ser corregido. Cuando fue Natán, él no le dijo, pero dile que yo le he servido. ¿Qué le pasa? Ya se olvidó de todas mis ofrendas, todo lo que he sufrido, todo lo que he aguantado. No, él entendió que debía ser corregido. Y lo más importante, aceptó el castigo. Ya puedo usar esta frase. ¿Quién dijo, Dios dio, Dios quitó? Ya la puedo usar, ¿verdad? Ya. Entendió que necesitaba prueba, castigo. Tú tienes que entender y aceptar que necesitas muchas veces el castigo. ¿Quién eres tú para no ser castigado? ¿Sabes por qué David lo entendió y lo aceptó? Porque el castigo es una bendición. Sí, así como se escucha. El castigo es una bendición. Es una bendición porque significa que a Dios le interesas. Significa que Él te ama. Porque Jehová al que ama, castiga. Es una bendición ser castigados por Dios. Job 5:15. El primer hombre que lo entendió. Perdón, 5:17. Ya estoy viendo mal. Ya necesito lentes. 5:17. Estoy viendo primeras donde no existen y estoy viendo 5 en vez de 7. Bien, dice así Job, he aquí, bienaventurado, bendecido, exitoso es el hombre a quien Dios, ¿qué? Castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Imagínate un hombre que pasó lo que pasó, te está diciendo, glorifica a Dios cuando te esté castigando. Porque te está bendiciendo. Y ahora el salmista, que no nos dice quién es, 94:12 de Salmos. No sabemos quién es, no todos los salmos son de David. Y dice así, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado que el Señor toma y dice, te tengo que corregir. A lo mejor no has sido padre aún, pero yo recuerdo que de las primeras veces en que pues a Keilita le tocó, fue decirle qué es lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. No era como agarrar y desquitarme con ella. Tienes que saber qué estás corrigiendo y por qué lo estás corrigiendo, porque eso va a funcionar. Entonces, detrás del castigo hay amor, aunque no lo puedas ver. Y ese amor que es suministrado durante la disciplina es una bendición. Dios te está suministrando amor detrás de un castigo, detrás de una disciplina. Así que yo quiero que la bendición del amor de Dios pose sobre mí. Bueno, esa bendición se activa cuando entiendes y aceptas que debes de ser disciplinado. Antes no. Si no lo entiendes, no se va a activar. Así que si tú estás en proceso de un corazón regenerado, vas a recibir la corrección. Solo los hijos lo comprenden. Comprenden que es por amor el castigo y esos hijos que reciben el castigo no se amargan
ni hacen berrinche. ¿Has visto a los niños cuando les dan una nalgada, cómo se ponen luego en la calle, cómo se tira, patalean y está? Es un berrinche. ¿Conoces a algunos hermanos que se enojan, te dejan de hablar, se van de la iglesia cuando fueron disciplinados, corregidos? Se llama berrinche. Pero yo quiero que sepas qué es lo que piensa Dios mismo, palabras de Dios, no palabras de Salomón, no palabras de Job, no palabras del salmista, palabras de Dios mismo acerca de la corrección. Apocalipsis 3:19, a una iglesia, a Laodicea, le dijeron: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios lo está diciendo. Podemos dudar de Job, de las palabras, porque es hombre. Podemos dudar de Salomón, porque es hombre. Podemos dudar del salmista, porque es hombre. Pero no dudes de Dios, quien está diciendo: yo a todo al que castigo es porque le amo. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿todos son hijos? ¿Todos son hijos? Sabes bien, a esta altura tú tienes que saber bien que no todos son hijos. Si tú tienes a tu hijo que está haciendo lo mismo que el vecinito, al vecinito no te dan ganas de corregirlo. Te da lo mismo, que sufran los que lo tienen. Pero con tu hijo no. Con tu hijo no te da lo mismo. No todos son hijos de Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo: solo aquellos que creen y hacen la voluntad del Padre pueden ser considerados hijos de Dios. Por lo tanto, no todos son corregidos. Y eso es grandioso. ¿Por qué Dios no corrige a unas personas y los deja y los deja y los deja? Porque no son hijos. Porque no son salvos. O cuando alguien pasa 1, 2, 3, 4, hijo, ya te hablé de esto, ya te hablé de aquello. ¿Sabes qué es lo que hace? Dios te deja. Aquellos que no son corregidos, ya no son hijos. Así que, joven, niño, que vea el video, que usted, si todavía es hijo de familia, si tus padres te corrigen es porque te aman. No importa que ya estés más alto que ellos. Es duro lo que voy a decir, pero es una realidad. Si tú nunca has sido disciplinado por Dios, quiere decir que no te ama. Que vengamos a una iglesia no significa que Dios nos ame. Que vengamos a una iglesia no significa que seamos salvos. Así que comienza a pensar en esto. Que si Dios no me ha disciplinado, no es porque seas perfecto, es porque no eres hijo. La triste realidad de los que no son corregidos es que no son hijos. Esa es su realidad. Tienes a Pedro y a Judas. ¿Cuántas veces fue corregido Pedro? El discípulo más corregido. Solo yo le puedo competir en corrección. ¿Cuántas veces fue corregido Judas? Que alguien me señale, por favor, en algún evangelio de los 4 donde aparezca que el Señor Jesús corrigió a Judas. ¿Sabes por qué? Porque Pedro era hijo y Judas no era hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 7 hasta el 11. Ya se activó este. ¿Ya son 9:2? Ya, Señor, ya entendí, ya voy a acabar. Hebreos 12, 7 al 11. Si soportáis la disciplina, soportar. Es el mismo término cuando el apóstol dice, sopórtense los unos a los otros. Si soportáis la disciplina, si la aguantas, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son unos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Agradecíamos a nuestros padres que nos corregían. ¿Por qué no hacer lo mismo con Dios? ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus
¿Y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Todos compartimos eso, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Va a parecer que no te aman. Cuando los padres nos corregían, ¿cuántos no llegamos a pensar? Tú no me quieres. Y se los decíamos y se los gritábamos. Yo no lo entendía. Yo era de los que dijo alguna vez eso. Ahora que soy padre, entiendo. No es algo que te va a hacer saltar de alegría. ¡Ay, me dieron unos cinturonazos! ¡Yupi! Pero cuando veas el fruto de eso vas a glorificar a Dios. Y vas a decir gracias, Señor, porque si no hubiese sido por este castigo, yo no estaría aquí. Así que te dejo la pregunta final. Pasen, mis hermanos, para que reflexionemos. ¿Qué aspectos de tu vida requieren corrección hoy? ¿Qué áreas de tu vida requieren corrección hoy? Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que no se detenga hasta que seamos pulidos